Bueno, arrancamos entonces. Dale. Bueno, muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Para nosotros es un gusto y un honor tenerla a Ale Siriza con nosotros esta tarde. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todos a esta tercera charla virtual de la Cátedra Libre Tomás Palau del año 2021, que es organizada por BASEIS y la Dirección de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, hoy Ale va a compartir con nosotros sobre los movimientos feministas en América Latina, que es fundamental una reflexión como esta en un día como hoy, donde se da la continuidad del juicio por el caso de acoso sexual que sufrió Alexa y que tan valientemente ha defendido su lucha, no solamente para ella, sino para todas las mujeres y personas que somos víctimas de la violencia patriarcal. Em, bueno, como ustedes saben, Ale es profesora de enseñanza media y superior y además doctora en filosofía. Y el día de hoy, como había dicho antes, vamos a conversar en torno a los movimientos feministas en nuestro continente. Así que muchísimas gracias, Ale, y te doy la palabra para poder arrancar. Muchas gracias, Liz, muchas gracias, Guille, por la invitación, muchas gracias a PASEIS, a la Cátedra Libre Tomás Palau, muchas gracias a Mariel, y voy a iniciar comentándoles que en buena medida yo parto de una cierta forma de pensar el tema de los feminismos, de los movimientos feministas, ¿no es cierto? Y esa forma de pensar, a ver si puedo mejorar el sonido. ¿Ahí se escucha mejor? Yo creo que sí, Ale, yo escucho más alto. Espero que Milagros esté escuchando mejor. Entonces, les decía que parto de la idea, ¿no es cierto?, de que los feminismos, el movimiento feminista, se puede nombrar en singular por una especie de convención, pero en realidad es un movimiento múltiple, es un movimiento que tiene muchas caras, y cómo entendamos el feminismo, los feminismos, es objeto de una continua contienda. Los feminismos son, Raymond Williams solía hablar de ese tipo de palabras que son un campo de batalla. Bueno, es el caso del tema de los feminismos, porque fundamentalmente, digamos, tiene múltiples nacimientos a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Y están ligados a movimientos disímiles en distintos lugares del mundo. Las europeas suelen pensar el movimiento feminista como un movimiento por los derechos de las mujeres que está vinculado a un momento muy preciso de su historia, ¿no es cierto?, que es el momento en el cual vía revoluciones burguesas, ¿no es cierto?, se derrumban los regímenes de soberanía para dar lugar a otras formas de organización del poder político. Entonces aparece la cuestión de los derechos y de los desiguales derechos de varones y mujeres, y surge, según dicen muchos libros, ¿no es cierto?, el feminismo. Sin embargo, en nuestras tierras el feminismo tiene orígenes diferentes, múltiples raíces, que tienen que ver con nuestra historia, ¿no es cierto? Entonces, parto de esa idea, de ese supuesto fundamental, de ese supuesto básico, que es que los feminismos tienen que ver con la politización de las diferencias corporales sexuadas. Eso nos desata, de alguna manera, del binarismo, de la idea de que se trata de derechos de mujeres contra derechos de varones.
La cuestión es que esta manera de mirar los feminismos también tiene que ver con una serie de hipótesis a partir de las cuales yo he pensado este asunto de los feminismos, y este asunto de estos feminismos situados, estos feminismos localizados, ubicados en nuestras tierras, ¿no es cierto?, en tierras de América Latina. Como ustedes saben, el nombre América, tiene que ver en buena medida con la capacidad que los europeos tuvieron a partir de 1492 de ponerles nombres a las cosas, nombres a nuestras tierras, nombres a las nacionalidades indígenas que habitaban nuestras tierras, nombres a ese mundo que para ellos fue en un primer momento el Nuevo Mundo. Esa situación de nuestra América, esa situación de ser un espacio colonizado, hace que inclusive ideas emancipatorias, como las ideas feministas, movimientos emancipatorios, como el movimiento feminista, sean vistos como el producto de la recepción en nuestras tierras de ideas nacidas en otras tierras. Parto de la idea, ¿no es cierto?, de que los feminismos nacen de las experiencias de opresión de las mujeres y las personas feminizadas. Es a partir de allí que surgen respuestas que se niegan a considerar esa opresión, esa dominación, esa explotación, como algo que sea solo un problema singular, un problema particular. Es mi problema estar ubicada en un lugar subalternizado. Las feministas sostenemos que no, que la opresión, la explotación, la dominación en relación a nuestra corporalidad sexuada tiene que ver, es de carácter político y no nos afecta solo a título personal, sino que nos afecta colectivamente a todas aquellas personas que somos consideradas como mujeres por el patriarcado. Entonces, esa definición amplia ya implica conflictos, ¿no es cierto? Muchas significaciones en disputa, muchos lugares de nacimiento de los feminismos en disputa. Las feministas europeas han pensado la historia de sus feminismos a partir de la idea de olas. Las feministas europeas sostienen que hubo una primera ola de feminismos dispersos, de mujeres ilustradas, esclarecidas, que reclamaban el reconocimiento de sus derechos, una ola fundamentalmente ligada a algunas figuras históricas, ¿no es cierto?, como es el caso de Olympe de Gouges o una filósofa inglesa que se llamaba Mary Wollstonecraft. Una segunda ola en los años 70 vinculada a la emergencia, la visibilidad de los llamados nuevos movimientos sociales que tenían que ver en buena medida con la crisis de la clase obrera como portadora de las expectativas emancipatorias, ¿no es cierto? Surgen entonces en los países del norte, en Europa y en Estados Unidos, un movimiento pacifista. Ese movimiento pacifista en Estados Unidos tuvo que ver fundamentalmente con la negativa a alistarse para formar parte de las tropas que luchaban en Vietnam por conservar a Vietnam en la condición de colonia, movimientos anticolonialistas que tuvieron lugar, por ejemplo, en Francia contra la colonización en Argelia, movimientos antiproductivistas poniendo en cuestión la lógica del capitalismo. Ese momento de lo que ellas llaman la segunda ola es un momento muy significativo para nosotras. Es un momento muy significativo porque es un momento en el cual
las experiencias de las mujeres en nuestras tierras fueron muy diferentes de las experiencias europeas. Y esa diferencia entre las experiencias ha sido leída históricamente por las europeas como una confirmación de su hipótesis respecto de que nosotras, las sudamericanas, las nuestroamericanas, somos una especie de aprendizas tardías de lo que ellas piensan, elaboran, llevan a la práctica. Entonces, digamos que parto de hipótesis contenciosas, por llamarlas de alguna manera, conflictivas, y me interesa partir de esas hipótesis conflictivas porque creo que los feminismos son movimientos en permanente tensión, ¿no? En permanente tensión en la medida en que las experiencias corporales, sexuadas de las personas, no solamente dependen de la sexuación, sino que están marcadas por la ubicación. El ser nuestroamericana no es algo independiente de la manera en cómo vivimos, cómo asumimos, cómo practicamos nuestros feminismos, que tiene que ver también con la racialización. Como ustedes saben, no es que las razas existen, pero la racialización existe. Es decir, es a partir precisamente de la conquista de nuestras tierras, esas tierras que nosotros, les nuestroamericanos, preferimos llamar Abya Yala, resistiéndonos a considerarnos latinos. Vayan a saber por qué se pensó en algún momento que éramos algo así como latinos, o sí se puede explicar la genealogía de ese latinos. Entonces son objeto de conflicto los feminismos, porque el modo como se experimenta esa opresión, esa dominación patriarcal, tiene muchísimo que ver con otras determinaciones, con la determinación de lugar, con la determinación de racialización. Les decía respecto de este asunto de la racialización que no es que las razas existan, pero sí existen las personas racializadas. Es decir, la conquista hizo que la humanidad fuera dividida en quienes portaban la verdadera humanidad, los europeos, y esas personas que eran algo así como aspirantes a la humanidad sin poder gozarla enteramente. Esas personas éramos fundamentalmente las personas nativas de nuestra América, con los distintos nombres, ¿no es cierto?, de las poblaciones nativas, y las personas afro. Entonces, es por eso que me interesa a mí ubicar los feminismos en nuestro territorio, en ese territorio de múltiples nombres, porque no es solo América Latina o América del Sur o el Nuevo Mundo, por utilizar esas heterodesignaciones, sino que es también Abya Yala, Pindorama, tiene múltiples nombres nuestra tierra, ¿no es cierto? Hablar de un feminismo situado e ir recuperando la historia de esos feminismos, porque parto de una idea compartida con una feminista estadounidense que se llama Adrienne Rich, ¿no es cierto? Que dice Adrienne Rich que las personas y los movimientos sociales necesitamos de un pasado rico en historias colectivas e historias individuales. Es por eso que me parece tan importante el terreno de la historia, ¿no? El terreno de las genealogías feministas, el terreno de la recuperación de nuestras memorias, porque esas memorias no son memorias que hayan sido pensadas como dignas de ser conservadas, ¿no es cierto?, sino que han sido pensadas, han sido objeto, diría Gramsci, ¿no es cierto?, de la iniciativa constante
de las clases dominantes, de los grupos dominantes, en razón de su pertenencia a grupos patriarcales privilegiados o en razón de la racialización. Entonces, esa es una de las hipótesis fundamentales que me parece importante compartir hoy, ¿no? Que nuestras genealogías como feministas nuestroamericanas están marcadas por el conflicto, marcadas por la ubicación, marcadas por la racialización, marcadas por las distintas raíces de nuestros feminismos. Y por eso me parecía particularmente importante ubicar los feminismos en relación con la historia de nuestro continente y con esa inflexión de los años 60-70 que las europeas identifican con su segunda ola y que para nosotras fue un momento totalmente diferente. Los años 60-70 fueron para nuestra América los años en los cuales se soñaba con la revolución socialista. Nuestro continente fue un continente agitado por la lucha de clases. Por eso me parece también muy importante recuperar esas raíces hondas en los años 70, recuperar las experiencias de los años 70, recuperar algunos nombres de los años 70 para inspirar los feminismos de hoy. Esos nombres son los nombres de Domitila Barrios. Domitila Barrios era una mujer de las minas de Bolivia. Así por lo menos lo dice en una larga entrevista que ella sostiene con Moema Bietzer, y que es una recuperación de su historia personal y de su historia política. Doña Domi nació en Bolivia en el año 1932 y su suerte fue la suerte de muchísimas mujeres de su tiempo. Es decir, la suerte de convertirse tempranamente en la mujer de un trabajador de las minas de Bolivia, y de colaborar y participar de las huelgas mineras de la época, formar parte de un comité llamado el Comité de Amas de Casa. Se puede pensar que eso implica para nosotras reconocernos en ese lugar tan devaluado, que es el lugar de, entre comillas, ama de casa. Pero de hecho, doña Domi hizo de ese comité de amas de casa el lugar de un intenso aprendizaje político, el lugar de un intenso aprendizaje de resistencia a la dictadura de Barrientos, el lugar del aprendizaje de la dignidad de clase. Porque otra de las cuestiones que muchas veces las estadounidenses y las europeas suelen colocar es que el feminismo es un asunto de mujeres educadas de clase media. Yo creo que el feminismo es una forma de resistencia a la opresión y que doña Domi puede encarnar perfectamente las raíces de nuestros feminismos. Esas raíces tienen que ver inclusive con un escenario interesante para recordar, para recuperar. Ustedes saben que la Organización de Naciones Unidas decretó, digamos, la década de la mujer que se inició en 1975 y que junto con el encuentro oficial se llevaban a cabo encuentros de la sociedad civil, es decir, encuentros que implicaban representaciones no gubernamentales. Como producto de su lucha en las minas, doña Domi fue invitada a México en 1975, y en ese foro de 1975, ¿no es cierto?, de la primera conferencia Mujer, Paz y Desarrollo,
doña Domi fue muy clara en decirle a Betty Friedan de qué trataba el feminismo para nosotras, para las feministas del sur. Y lo primero que ella hizo fue, con un acto de enorme valentía y con un acto de, creo que una capacidad política para pensar desde su propio lugar, fue decir que las mujeres no somos iguales entre nosotras, que las mujeres somos diferentes y desiguales, que las mujeres racializadas de las minas bolivianas, de minas en las cuales se habían perpetrado terribles masacres, no tenían la misma experiencia que las mujeres de clase media, blanca, europea, que podían pensar en emanciparse del trabajo doméstico delegándolo en otras, racializadas y subalternizadas en razón de la clase. Entonces es por esto que a mí me parece que doña Domi es una guía muy importante para pensar nuestro presente. La otra guía que a mí me parece importante para pensar nuestro presente es Lelia González. Lelia González, nacida en 1937 en Brasil, era hija de una persona indígena y una persona afro. Esta condición de mujer racializada le hizo advertir a Lelia en los años 80 los efectos perniciosos de la idea de democracia racial en Brasil. Es decir, porque los racismos en nuestras tierras tienen una impronta diferente. Lejos de ser racismos segregacionistas, son racismos que generan la ilusión de la igualdad, al mismo tiempo que subalternizan de manera sistemática a las personas racializadas y niegan las contribuciones que las personas racializadas han hecho a la construcción de la cultura común. Es decir, se piensa que nuestra América mestiza, por así decir, ¿no es cierto?, tiene digamos, es producto de la unión entre la, entre comillas, naturaleza americana, encarnada por las mujeres nuestroamericanas que fueron sistemáticamente violadas, y una cultura europea que es producto de la colonización y de la conquista. Entonces, con mucha capacidad analítica, Lelia González propone reconocer ese legado que tenemos, ese legado amerindio que tenemos, ese legado afro que tenemos, que forma parte de nuestra cultura, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de comer, de la mezcla de palabras que utilizamos, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con nuestros acentos, sin lugar a dudas, pero también con la persistencia de las lenguas nativas de nuestra América que han sido combatidas a sangre y fuego, o por lo menos así lo fueron en mi país, en Argentina. Entonces, por eso también me parece muy importante traer a Lelia. Y por último, quiero traer a otra feminista, una feminista argentino-cubana, Isabel Larguía. Isabel fue parte de la Federación de Mujeres Cubanas. Isabel vivió muchos años en Cuba, fue una persona amante de su revolución y fue una de las personas capaz de teorizar algo que es fundamental para nosotras, para las feministas, que es los efectos sobre nuestras vidas de la división sexual del trabajo. Entonces, bueno, por eso me parece importante mostrar que nuestros feminismos son producto de nuestras experiencias y son productos también de la apertura hacia un horizonte más amplio. Los feminismos son internacionalistas, son y deben ser internacionalistas, porque en esto creo que la franco-peruana Flora Tristán anticipó
un camino para nosotras, es decir, la organización de subalternos y subalternas ante la resistencia, de proletarios y proletarias, de mujeres y personas feminizadas, debe ser una organización internacional. El feminismo es, entonces, me parece a mí, y me parece que es algo muy importante poder pensarlo de esa manera, es a la vez, ¿no es cierto?, situado, profundamente situado, y si negamos nuestras raíces propias, se desdibuja, pero al mismo tiempo es, y ha sido históricamente internacionalista. Entonces un poco esa recuperación de raíces tiene que ver con la idea que tengo de que el pasado, nuestro pasado, ese pasado rico, interesante, lleno de aspectos múltiples y muy profundos para nosotros, para nuestras vidas, para la vida de las futuras generaciones de feministas, porque los feminismos tienen en este momento una característica que es muy importante, que es la convocatoria que tiene ante las generaciones más jóvenes. Creo que ese pasado está enlazado a nuestro presente y es la condición para afrontar el futuro. Entonces, bajo la invocación de estas feministas tan importantes para nosotras, es que me importa pensar cuál es el presente, ¿no? ¿Cómo encaramos el presente las feministas? ¿Qué está pasando en nuestro continente, en esta Via Yala, en este momento presente, que es un momento marcado por una serie de determinaciones a las que voy a hacer referencia brevemente? Y que son, por una parte, la crisis capitalista. Es decir, todas sabemos que la crisis financiera iniciada en 2008 ha tenido efectos brutales sobre nuestras vidas. Muchas veces no podemos verbalizar porque, como decía Rosa Luxemburg, a diferencia de otras formas de relaciones económicas en la sociedad, la economía capitalista se presenta como verdaderamente un acertijo. Es decir, tiene un efecto fetichista que hace muy difícil desentrañar las claves interpretativas para que podamos ver qué tiene que ver esa crisis financiera con nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se traduce en nuestras vidas la crisis capitalista? Y yo creo que esa crisis capitalista se traduce como una concentración enorme de la riqueza en un contexto de mercantilización de la vida. Es decir, lo que caracteriza al capitalismo es el mercantilismo. Y cuando se producen mercancías, las personas producen muchas veces lo que no necesitan de ninguna manera, al mismo tiempo que no producen lo que necesitan para vivir. Entonces, esa mercantilización que ha ido penetrando al ritmo del capitalismo las distintas formaciones sociales, es la causa de la crisis alimentaria. En un país como Argentina, que es un país que básicamente produce alimentos, hay hambre y una enorme cantidad de personas que no comen lo que necesitan comer. La pobreza en Argentina en este momento afecta al 50% de la población. La mayoría de los pobres son niñas. Entonces, me parece que, por una parte, la mercantilización es una de las características del capitalismo que se ha agudizado en el último tiempo, y a la vez la salarización de los sujetos, es decir, la conversión del trabajo humano en una mercancía más.
con efectos diferenciales, como supo verlo Isabel Larguía, para varones y mujeres, para varones y personas feminizadas. Esa mercantilización de la fuerza de trabajo hace que las personas necesitemos cada vez trabajar más para obtener salarios más magros. Una de las leyes del capitalismo es la tendencia a ajustar a través del costo, porque para ellos es un costo de la mano de obra, para poder conservar su tasa de ganancia. Es decir, las personas necesitamos cada vez trabajar más, aceptando cada vez peores condiciones. Entonces, eso hace que la vida bajo el capitalismo no solamente sea incierta, insegura, sino que además la vida bajo el capitalismo es insoportable, porque trabajamos mucho más de lo que podemos trabajar y porque dejamos de lado un aspecto fundamental para la vida humana, que es la reproducción misma de la vida. Entonces, a esto se ha sumado la pandemia, ¿no? La pandemia con sus efectos, que es una precarización todavía mayor que cae con más fuerza sobre las mujeres y sobre las personas de sectores subalternos. Es decir, la clase, la sexuación, la racialización son aspectos que tienen que ver con la subalternización. Es decir, las personas racializadas, las personas de clases subalternas, las mujeres, padecen mucho más los efectos de las crisis de lo que padecen las crisis los sectores dominantes, que como sabemos han concentrado de una manera muchísimo más veloz y muchísimo más acentuada la riqueza. Es decir, que los efectos de las desigualdades de clase se han agudizado durante la pandemia, al mismo tiempo que también estamos padeciendo los efectos de la neoliberalización que nos ubican ante una crisis de los sistemas públicos de cuidado y de atención. Los sistemas de salud no han estado en condiciones de dar respuesta porque a partir de la implementación de políticas neoliberales en nuestro continente desde los años 80, esos sistemas, los sistemas públicos de salud y educación, han sido sistemáticamente socavados, desfinanciados, bueno, lo que está pasando con nuestras universidades. Al mismo tiempo, el capitalismo en esta fase es violentamente terricida y feminicida. Avanza violentamente sobre los territorios, tratando de convertir la naturaleza en una mercancía más. Ustedes lo saben muy bien, el aumento del agronegocio tiene que ver precisamente con este constante avance sobre la naturaleza, procurando hacer de la naturaleza, de las semillas, una mercancía, arrasando con los territorios y arrasando con las personas que defienden esos territorios, que habitualmente son personas nativas de nuestra América y mujeres. El caso de Berta Cáceres, ¿no es cierto?, es un caso para nosotras emblemático. Entonces, al mismo tiempo ese recrudecimiento de la explotación y ese recrudecimiento de la mercantilización ha producido un aumento brutal de los feminicidios. Verónica Gago, que es una economista argentina que forma parte del movimiento Ni Una Menos, dice que de alguna manera el escenario de Ciudad Juárez es un escenario que concentra mucho de lo que nos está sucediendo en términos de violencia feminicida, ¿no es cierto? Las mujeres de Ciudad Juárez eran mujeres jóvenes, migrantes, racializadas, pobres, o mejor dicho, más que pobres, empobrecidas.
porque la riqueza de los pocos tiene que ver con el empobrecimiento de los muchos. Nadie nace pobre. Las personas somos empobrecidas a partir de la rapacidad del capitalismo, de su capacidad para apropiarse de los cuerpos, de las vidas, de nuestro tiempo, que finalmente es lo único que tenemos. Entonces, ante esta situación, ¿qué ha sido lo que ha sucedido? ¿Qué actitudes, qué respuestas? Me temo que voy a poder decir muy poquito, pero no quiero dejar por lo menos de mencionar cuáles han sido las respuestas que los movimientos feministas hemos dado ante esta situación tan aguda y tan dura de nuestro presente. En Argentina, uno de los movimientos más importantes vinculado a los feminismos ha sido el movimiento en reclamo por el derecho al aborto. Es un movimiento que no solamente es un movimiento propio de nuestro país, sino que es un movimiento que tomó lecciones de las luchas llevadas a cabo en México, por ejemplo, donde en 2006 lograron legalizar el aborto en el Distrito Federal. Muchas de las lecciones aprendidas de nuestras hermanas mexicanas nos ayudaron a pensar cómo organizar una campaña que fuese capaz de aglutinar las distintas, muy distintas vertientes de los feminismos en torno de un proyecto que lograra la legalización del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, no solamente por las causales establecidas en la legislación existente, sino por la voluntad de quienes somos finalmente, quienes tenemos que poder decidir acerca de nuestro cuerpo y de nuestra capacidad de gestar. Entonces, por una parte, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que fue un espacio maravilloso. No puedo dejar de mencionar a otra de nuestras, digamos, matrias, Dora Koledeschi. Dora, trotskista, luchadora en los años 70, había estado exiliada en Francia, y volvió a Argentina con la restauración democrática, dispuesta a encarar la lucha por la legalización del aborto, y así lo hizo. Y nosotras presentamos una multiplicidad de proyectos de ley, pero no solamente hicimos eso. Nosotras logramos... Disculpas, voy a tomar un traguito de agua. Nosotras logramos algo que solo un movimiento social múltiple, con múltiples raíces y múltiples localizaciones puede hacer, que es la despenalización social del aborto. Nuestra presencia en las calles, nuestra presencia en las plazas, nuestra presencia en las casas, en las cátedras, en todos los lugares, hizo que se comprendiera que el aborto seguía siendo un crimen de clase que las privilegiadas llevaban a cabo en condiciones de seguridad, mientras que para las mujeres muy jóvenes, para las mujeres más empobrecidas, más proletarizadas, era enfrentarse seguramente a infecciones y a la muerte. Entonces, esa lucha, que fue una lucha muy importante, nos deparó en 2018 la alegría de ver florecer la Marea Verde. La Marea Verde fue la presencia masiva de jóvenes, muy jóvenes, niñas y adolescentes muy pequeñas con el pañuelo verde, dispuestas a estar presentes cuando se discutió en el Congreso el 14 de junio y el 8 de agosto el proyecto de ley que llevó la campaña. Finalmente, en diciembre de 2020, como producto de una promesa de campaña que era efecto de esa movilización social. No es que la promesa de campaña de Alberto Fernández fue producto de su privilegiada cabeza, sino de ese movimiento social enorme, presente en a lo largo y a lo ancho de este país,
les hizo entender a los políticos, a las políticas, a las políticas, la importancia de esa conquista, que bueno, una vez hecha la ley, nos falta la garantía en estados como los nuestros, pero sabemos bien nosotras que somos aprendizas de las madres de Plaza de Mayo, otras de nuestras matrias, sabemos muy bien que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Entonces, me parecía importante relatar esta experiencia, que es una experiencia que yo misma he llevado a cabo. Yo he sido militante de la campaña, y me parece también importante relatarles un poco otras experiencias, como, no sé cuántos minutos me quedan, Liz. Estamos bien con el tiempo, Ale. Yo creo que unos 10 minutos más, sin problema. Bueno, entonces en esos 10 minutos voy a comentarles algo sobre el movimiento Ni Una Menos y sobre la importancia que este movimiento ha tenido a partir de 2015. Digamos, Ni Una Menos es un movimiento que surge a partir del asesinato de Kiara Pérez en 2015 y de la voluntad que muchas de nosotras manifestamos de salir a marchar para decir ni una menos. Es decir, ni una muerta más, ni una de nosotras menos. La democracia tiene desaparecidas por feminicidio, desaparecidas por trata, y nosotras no estamos dispuestas a tolerar esto nunca más. Creo que esa iniciativa que llevamos a cabo las feministas en nuestras tierras también tuvo que ver con la comprensión de la importancia de que esa medida de movilización fuera también el espacio para que pudiésemos pensar, discutir acerca de lo que estaba pasando, no solamente entre feministas, sino también en los sindicatos, también discutir el tema de por qué esta violencia, qué es lo que habilita estos niveles brutales de violencia en este momento. Es decir, tratar de establecer un nexo entre las condiciones de vida bajo el capitalismo y la autorización que muchos varones tienen para disponer de las vidas de las mujeres como si esas mujeres fuesen su propiedad. Es importante traer a cuenta aquí una observación hecha en 1911 por Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai señala la relación entre el capitalismo y la forma como son pensadas las relaciones interpersonales. Kollontai señala que es a partir del capitalismo que las mujeres se transforman en la propiedad privada de sus maridos, por una serie o compañeros o lo que fuese. O mía o de nadie, y si no es mía, la mato. Entonces, esa lógica feminicida, con las contradicciones de los últimos años, se ha ido acentuando, profundizando, agravando. Cuando salimos a la calle, a partir del Ni Una Menos, generamos otro espacio de movilización muy importante que nos permitió trenzar distintos asuntos, ¿no? Porque fue a partir de la iniciativa de Ni Una Menos que desde el sur iniciamos las huelgas internacionales de mujeres que tienen un sentido de poner en cuestión los efectos de la división sexual del trabajo, que tiene por objeto visibilizar que la reproducción de la vida es fundamental para los seres humanos. Simplemente sin tareas de reproducción no se puede sobrevivir,
pero en un mundo en el cual lo único que importa es el trabajo asalariado, ese trabajo es el trabajo más devaluado, el trabajo más racializado, el trabajo peor pago, cuando quien lo realiza recibe un salario a cambio. Entonces, nos pareció que esa ligazón entre la lucha contra el feminicidio y la lucha contra la invisibilidad de la división sexual del trabajo era una herramienta fundamental. Entonces, a partir de ese momento se empezó a pensar cuál era el momento más adecuado para hacer visible esa relación, y pensamos en el 8 de marzo. Entonces, ese paro internacional de mujeres llevado a cabo los 8 de marzo pone en escena nuestros lazos internacionales. Tan es así que, digamos, en 1920, perdón, después de la movilización que hizo visibles a las feministas organizadas en Chile, tuvo lugar en Chile un multitudinario paro internacional. Creo que es muy importante cultivar nuestras relaciones internacionales, es muy importante saber que nuestra América, que las nacionalidades pequeñas, la idea de nación en nuestra América ha sido una idea lesiva, una idea que ha lesionado a las comunidades originarias. Por eso me parece tan importante recuperar esta idea de nuestra América como un territorio en el que vamos tejiendo lazos entre nosotras a partir del paro internacional, a partir del rescate de nuestras genealogías que incluyen a Francisca Linconao, que incluyen a Mariel Franco, que incluyen a Berta Cáceres, que incluyen a Macarena Valdés, que incluyen a Domitila Barrios, que incluyen a Lelia González, que incluyen a Isabel Larguía y a tantas otras que no me alcanza la memoria para nombrar, pero entre las cuales están sin lugar a dudas nuestras madres de Plaza de Mayo. Entonces, quería compartirles esto, quería básicamente mostrar que los feminismos en nuestra América no son un asunto solamente de mujeres educadas de clase media, aunque muchas de nosotras seamos educadas y por eso privilegiadas, que nuestros feminismos arraigan en los territorios, como lo mostró el Encuentro Plurinacional de Mujeres entre LEU, donde se hizo visible la lucha por la recuperación territorial del pueblo mapuche. Creo que realmente el feminismo, América Latina será toda feminista, y creo que es un movimiento potentísimo del cual todas aprendemos de todas y recuperamos en ese trabajo de movilizarnos, de negarnos a aceptar la subalternización, nuestras genealogías. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ale. La verdad es que es un gusto poder compartir contigo toda esta sabiduría que proviene de la lucha y de esta genealogía tan potente que tenemos en nuestro territorio para transformar esta violencia patriarcal articulada con el capitalismo y el colonialismo, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Creo que nos convoca a continuar reflexionando y actuando para transformar esta realidad tan opresiva. Em, Ahora viene la parte de preguntas. Sí, Em, claro. Tenemos una por ahora, si las personas participantes tienen ganas de compartir reflexiones o dudas, les invitamos a que puedan escribirlas en el chat. La pregunta que tenemos ahora dice, ¿qué desafíos se presentan en las ciencias sociales para abordar la violencia hacia las mujeres? Esa es la primera pregunta. En primer lugar, me parece que el primer desafío es
no reducir la violencia hacia las mujeres a un asunto legal, que es una tendencia existente, digamos, porque creo que de los primeros reflejos ante situaciones complejas como la violencia es pensar que si conseguimos una buena ley que incluya una descripción precisa de qué tipos de violencia hay, cuáles son las condiciones y los lugares de ejercicio de esa violencia y cómo, por decirlo de alguna manera, regular el abuso, con eso ya tenemos suficiente. Pero yo creo que la violencia contra las mujeres no es solamente el efecto del machismo o el efecto del patriarcado, sino que es el efecto de la articulación entre patriarcado, capitalismo y racismo. Creo además que si no pensamos esa violencia como una violencia estructural, creo que producimos interpretaciones que terminan buscando soluciones en el campo de lo legal, y creo que no, o en el campo de la patologización. Es decir, el violento es alguien que no está en sus cabales, es alguien que no sabe lo que hace, es un loco, pero yo creo que esos caminos, digamos, el camino de la búsqueda de patologías ligadas a la violencia, así como la definición estrecha de la violencia patriarcal, no ayuda. Creo que miradas más estructurales permiten comprender muchos aspectos de la violencia, y creo que es un desafío porque en el campo de las ciencias sociales lo que se ha ido produciendo es una compartimentalización de los saberes. Y me parece que para abordar estos problemas complejos necesitamos enfoques que sean enfoques abiertos a la escucha de diferentes saberes, de diferentes experiencias, de diferentes perspectivas. No sé si respondo la pregunta. Si quien la hizo quiere hacer alguna otra. Genial. Acá tenemos otra pregunta y un comentario. Dice Violeta Franco, ¿qué recomendaciones podrías darnos para hacer frente a los fundamentalismos que se manifiestan cada día más unificados, sobre todo aquí en Paraguay? Es una pregunta. Y piden si es que podrías volver a mencionar lo que decía Alexandra Kollontai. Bien, veo que hay varias preguntas. Hay otra pregunta. Una nueva, sí, esta última, ¿cómo ves Sí. las posibilidades de luchar contra el modelo actual de trabajo, de pandemia descrito arriba, dice? Uh-huh. Hay una de Sara que dice, quisiera preguntarte más específicamente sobre cómo ves el contexto de las luchas de pandemia, más Ah, alienación sí, sí, sí. por el trabajo y lo doméstico, más violencia, al mismo tiempo que los modelos de familia explotan. Al mismo tiempo en Paraguay los movimientos de Dios, Patria y Familia también van avanzando mucho, en particular en los modelos de teletrabajo, y eso está cada vez peor. Creo que puedo responder o intentar, no creo que pueda responder exactamente a Sara y a Violeta. A ver, yo creo que este es un momento en el cual voy a recurrir a la inspiración de alguien que para mí es muy importante, que es Rosa Luxemburg. Rosa hubiera cumplido el 5 de marzo de este año 150 años. Y en esto de
recuperar genealogías y pensar con nuestras ancestras, yo les traería a colación un folleto que Rosa escribió en 1915, el folleto se llama Junius. Creo que fundamentalmente el capitalismo es un sistema predatorio. Es decir, creo que cuando el capitalismo ingresa en una crisis, como la última crisis de 2008, de la cual no se ha podido recuperar, la respuesta del capitalismo es una respuesta violenta en términos de explotación y en términos de lucha por los espacios no capitalistas. Desde la perspectiva de Rosa, el capitalismo solo puede mantener una tasa aceptable de ganancia depredando las relaciones no capitalistas. Esas relaciones no capitalistas, precisamente por eso se está produciendo la predación de los territorios que no habían sido, digamos, entre comillas, colonizados previamente. Precisamente por eso el objetivo ahora son las tierras marginales ocupadas por las comunidades nativas. Precisamente por eso están penetrando, y lo estoy diciendo usando una palabra absolutamente patriarcal, en territorio amazónico, produciendo un terricidio. Terricidio y feminicidio están profundamente relacionados, y la lógica del capitalismo cuando llega a estas instancias de crisis es la lógica de la guerra. Rosa fue una de las que advirtió a los socialdemócratas en 1914 que iban hacia una guerra interimperialista, que de lo que se trataba para los países centrales era de competir por los territorios que todavía no eran colonia de alguna potencia europea. Entonces yo creo que ese círculo de acumulación capitalista tiene que ver con el ecocidio, tiene que ver con el feminicidio, tiene que ver con esa lógica que es una lógica de predación, una lógica de destrucción, una lógica que no puede preservar la naturaleza, que no puede preservar a los seres humanos, porque no tienen valor para el capitalismo. Lo que tiene valor para el capitalismo es la mercancía, ¿no es cierto? Y convertir esa mercancía en dinero y valorizar el capital es la lógica del capitalismo. Entonces, dentro del sistema capitalista, la solución es la extorsión cada vez mayor, las cargas cada vez mayores de trabajo, la subalternización cada vez mayor de quienes somos las subalternas del subalterno, de las mujeres y de las personas racializadas. Si son mujeres, aún más subalternizadas. En ese contexto es que aparece como alternativa el teletrabajo. El teletrabajo depreda nuestro tiempo de reproducción de la vida. Considera la vida como si no tuviera raíces, porque las mercancías no tienen raíces, porque las mercancías no tienen cuerpo, porque las mercancías no necesitan agua, porque las mercancías no tienen vida. Digamos, nosotros en Mendoza vivimos en un desierto, y lo que quieren hacer es utilizar el agua para sacar oro. Sin agua no hay vida, y en este territorio el agua es escasa. Entonces creo que hay una lógica cada vez más brutal del capitalismo, de acentuar cada vez más las desigualdades, de avanzar cada vez más, articulándose más profundamente con el patriarcado y con el racismo. Porque en esa lógica, la vida de las mujeres y de las personas racializadas no vale nada, es así de simple. Entonces creo que estamos en un momento en el cual el capitalismo solo puede generar barbarie. Y eso es lo que está generando, barbarie. Barbarie a través de
ideologías autoritarias, a través de ideologías odiantes, a través de la tentativa de aplastar sin piedad cualquier forma de resistencia, cualquier forma de resistencia política ante esta lógica tan destructiva que tienen esta relación entre capitalismo, racismo y patriarcado. No es para nada casual que esos movimientos lleven por bandera la idea de Dios, patria y familia. ¿Qué cosa más opresiva que la religión para las mujeres? Las religiones han sido, son y serán misóginas. Cuando hablo de religiones no me refiero a la espiritualidad, ni me refiero a la necesidad que los seres humanos tenemos de formas de amor hacia la naturaleza, hacia otros seres vivos, hacia nuestros muertos, nuestras muertas, nuestras muertes. Me refiero a las formas institucionalizadas de la religión, ya sea bajo su forma de iglesia católica o bajo otras formas que están avanzando cada vez más, porque la lógica de esas iglesias, de las iglesias pentecostales, por ejemplo en Argentina, es la lógica del capitalismo, la lógica de la individualización extrema, la lógica del beneficio, la lógica de la competencia. Entonces creo que cómo combatir esos fundamentalismos. Y yo creo que una de las maneras es preservar el espíritu crítico, otra de las maneras son las múltiples formas organizativas que nosotras tenemos. En Argentina, cuando, digamos, en 2018, con el tema, no en 2020, porque en 2020 estaba la pandemia y solamente salimos en un par de oportunidades a la calle, no estaba prohibido, había prohibición de circular, ¿no es cierto?, aislamiento. Entonces, pero sí fue muy visible el odio en 2018. Yo creo que la única manera que nosotros tenemos de combatir ese odio es a través de la construcción de relaciones de solidaridad con todas las causas justas, con todas las defensas justas, con la defensa de los territorios, con la defensa de las semillas, con la defensa de las mujeres, con la defensa de las personas racializadas. Creo que tenemos, y además lo que tenemos que preservar como un enorme tesoro es la esperanza y la alegría. Nadie lucha si pierde la alegría. Entonces creo que es muy importante para nosotros mantener las relaciones de amor y amistad y la solidaridad con todas las causas con las que podamos solidarizarnos, sabiendo que siempre podemos poner el cuerpo en una o dos, no en todas. Así es que creo que la única, como dicen las madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y yo estoy profundamente convencida de eso. Nadie podía imaginar siquiera que íbamos a llegar a juzgar a los genocidas. Y en Argentina lo estamos logrando, los estamos juzgando. Tarde, pero más vale tarde que nunca. Entonces, creo que tenemos la obligación política de la alegría, tenemos la obligación política de conservar una mirada amplia, compleja, de conservar la escucha hacia quienes han sido minorizados, hacia quienes han sido tratados como si fuesen nadie. Creo que esa es nuestra obligación política y creo que esa es la manera de construcción
Nosotras hemos construido experiencias durante muchísimos años. La campaña nacional cumplió 16 años este año. Entonces creo que eso es posible y creo que es muy importante mantener la solidaridad, la esperanza, la alegría. Lo que decía Alexandra Kollontai, pregunta César. Un poquito más de agua, perdón. Alexandra Kollontai tiene un texto de 1911 que se llama Las relaciones sexuales y la lucha de clases. Y lo que Alexandra dice es que el individualismo afectivo tiene fecha de nacimiento, que con, digamos, la transición hacia el capitalismo y el desarme de la vida comunitaria, las personas se desligaron de la comunidad. La comunidad proporciona a las personas horizontes diferentes de vida y de seguridad para su propia vida. Entonces el desarme de las comunidades hizo que las personas se sintieran solas, se sintieran aisladas, y ese aislamiento que se fue ligando a la idea de propiedad, ¿no es cierto?, que nace, de propiedad privada, que nace con el capitalismo, hizo surgir esa nueva forma de organización familiar, la familia monogámica, ¿no es cierto?, en la cual la mujer no es solamente la compañera, sino que es la propiedad del varón, la que le tiene que asegurar que sus hijos son suyos, por lo tanto su conducta sexual tiene que ser duramente controlada, y cuyos sentimientos, en la medida en que además solo produce bienes de uso, son devaluados, desvalorizados, como ella misma, como su trabajo, como sus hijos que no son suyos, sino del patriarca patrón. Hay una nueva ronda de preguntas que te puedo ir leyendo, ¿qué te parece? Como una última, si estás de Sí, acuerdo. sí, ¿Sí? sí, sí. Genial. Una pregunta súper específica dice, ¿qué autores, autoras tendríamos que considerar en la malla curricular de la FAXO para que podamos desarrollar más visiones feministas latinoamericanas? Por lo pronto, digamos, el texto de Lelia González, que está disponible en internet, creo que es un texto indispensable. Claudia Corol, mi amiga y compañera, ha hecho una serie de compilaciones importantísimas con el pensamiento, las contribuciones de distintas compañeras. Hay una antología de pensamiento que es una antología de fuentes, ¿no es cierto?, hecha por Francesca Gargalo, no me acuerdo exactamente del título en este momento. Depende también muchísimo de los campos disciplinares la bibliografía, ¿no es cierto? En Brasil hay muchísimas compañeras, hay una clásica en Brasil que es Eleyet Safiochi, hay compañeras uruguayas. Bueno, seguro voy a ser injusta porque son las que se me están viniendo a la cabeza. Tendría que hacer un listado bibliográfico. De hecho, yo dicto una materia que se llama Introducción a la Filosofía y el Pensamiento Feminista. En esa materia incluyo siempre bibliografía nuestroamericana, ¿no? Considero que Eli Bartra en México, que son tantas que Hay una revista muy interesante que se llama Debate Feminista, dirigida por Marta Lamas, que tiene artículos sobre distintos asuntos. Y además de eso hay en este momento una explosión enorme de producción en nuestras tierras, ¿no? Muy, muy importante. No sé Genial, si Ale. sirve lo Sí, que dije. sí, muchísimo, muchísimo, seguro que sí. Em,
además en toda la genealogía que reconstruiste también hay muchísimo que leer y Exactamente. reflexionar. Exactamente, el texto ese maravilloso, la entrevista esa maravillosa que le hace Moema Vietzel a Domitila, es realmente una fuente fundamental de aprendizaje porque desmiente una hipótesis sistemática que es la hipótesis de que nosotras aprendemos a ser feministas a partir del ejemplo de las feministas del norte. Y es verdad que nosotras somos internacionalistas y aprendemos de todas las feministas, pero también aprendemos de nosotras mismas. Así es. Bueno, y hay unas 4 preguntas más que tal vez podríamos desarrollarlas rápidamente porque creo que se han abordado las temáticas a las que refieren, ¿verdad? A lo largo de la exposición y las respuestas, las reflexiones posteriores. Una pregunta de Carla dice si es errado decir que el capitalismo también permite que las mujeres podamos tener propiedad privada y tener más independencia. Es algo que he escuchado bastante, dice. A ver, Después, ¿quieres leerlas todas o que como, vaya? como a vos te parezca más fácil, como te parezca Em, más. ¿Qué te parece a vos? a ver, me parece que voy a ir respondiendo una por una porque Bueno. si no se me hace lío en la cabeza. Em, sí, efectivamente, eso es verdad, pero es verdad para pocas, digamos. Quienes acceden a la propiedad son privilegiadas, eh, tienen privilegios de clase y esas son feministas liberales que piensan que la lógica del capitalismo nos favorece. El tema es que favorece a unas poquitas, generalmente muy educadas, de familias ricas y generalmente blancas o blanqueadas. Entonces creo que es un feminismo eh, para pocas emancipadas, que no llevan a cabo las tareas de reproducción de la vida porque lo delegan en otras a las que pagan mal y tratan peor. Entonces me parece que es un feminismo posible, pero no es el feminismo que a mí me interesa. Genial. Por esto, de las raíces contenciosas de los feminismos, ¿verdad? Hay feminismos liberales, claro que los hay feministas que creen que es una gran conquista feminista ir a la guerra y formar parte del aparato represivo del Estado. Es una lógica, claro que lo es, pero no es la lógica que a mí me parece eh, potente para todas, ¿no? Ujú. Después consultan, Catherine Flor consulta si en el marco de estas reivindicaciones, estas marchas, estas movilizaciones que habías contado, se ha conseguido nuevos derechos o si se siguió de la misma manera. Lo que yo diría, Catherine, es que hay una diferencia muy importante, una diferencia fundamental entre que el aborto sea clandestino y que el aborto sea legal. Hay mucha diferencia. Eh, Creo que en este proceso nosotras hemos logrado la legalización del aborto, pero como todas nosotras sabemos, las conquistas logradas por subalternas y subalternes son siempre precarias. Es decir, que nosotras tenemos que seguir luchando para que esos abortos sean llevados a cabo en condiciones dignas, para que no puedan negarse a practicarlos, para construir, digamos, una política de garantía de esos derechos en un momento muy difícil, porque los servicios de salud están explotados. Genial. Bueno, aquí una consulta dice, ¿cómo ves la posibilidad de luchar contra el modelo actual de trabajo, el contexto pandemia, que fue lo que estuvimos viendo, estuvimos hablando? Yo creo que este contexto de pandemia no nos favorece, porque creo que la fuerza que tenemos subalternas y subalternes es la fuerza de lo colectivo. Y la dificultad para agruparnos, la dificultad para
encontrarnos, la colonización de nuestros tiempos de trabajo. Creo que sí hay que lograr regulaciones del teletrabajo, porque si no logramos esas regulaciones y no obtenemos el derecho a la desconexión, terminamos trabajando, digamos, como en tiempos de la revolución industrial, e inclusive por encima de esos tiempos, porque la virtualidad genera la ilusión de que no es necesario el tiempo para la vida. Creo que sí hay que lucharlo, creo que sí hay que pensar en incorporar estos temas en las luchas sindicales y también en las luchas callejeras, haciendo visible cómo esto nos perjudica muchísimo más a las mujeres y a las personas racializadas. Genial, Ale. La verdad es que vamos casi una hora y media de conversatorio, que fue sumamente importante, nos ha renovado, me parece, a todos la esperanza con esta noción tan importante de mantener la alegría, de reivindicar la alegría para Absolutamente. continuar luchando, ¿verdad? Entendiendo desde dónde vienen nuestras luchas que son sumamente profundas, en un marco estructural de violencia también históricamente constituida. Entonces hay algunas preguntas que quedaron pendientes, pero que quizás podríamos ir reflexionando en conjunto en los siguientes encuentros, que esperamos pueda ser de forma presencial, ¿verdad? Superando esta virtualidad que nos permite muchas cosas, pero también nos limita, ¿verdad? Así como vos decías. Así es, porque el tema con la virtualidad es que la virtualidad cansa. No es lo mismo que abrazarse, seguir conversando mientras comemos un sanduichito, no es lo mismo. Y creo que tenemos que intentar por todos los medios preservar el deseo de abrazarnos y mantener la alegría. Las calles han sido históricamente nuestras, tienen que volver a serlo. Así es. Muchísimas gracias, Ale. Y de verdad esperamos tener la posibilidad de volver a encontrarnos y continuar reflexionando en conjunto. Así que muchas gracias por tu hermosa presencia y conversación y gracias a todos por su participación. Esperamos continuar en este espacio en la siguiente charla de la Cátedra Libre de Tomás Palau. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas, a todes, a todos. Seguimos en contacto. Gracias.